¿Lo de que sos una experta asadora es cierto o es mito en el gremio? Absolutamente cierto. Lo voy a defender a capa y espada. Y cuando quieras invito a un asado. Dale, podemos competir. Podemos competir. ¿Y de dónde te viene eso? De mi papá. Yo lo miraba a mi papá cuando era chica hacer asado. Vivíamos en Florida en una casa muy linda. Florida, en Vicente López. Sí, con un jardincito y una parrilla de esas de ladrillo, esas bien rústicas. Y mi viejo hacía asado ahí. Y la verdad es que lo que me pasó hace unos años cuando me separé es que en mi casa comíamos mucho asado en familia. Ay, bueno. Y mis hijas me pedían que querían seguir comiendo asado. O sea, con el padre comen asado. Pero la parrilla está en la casa donde yo vivo con ellas. Entonces, bueno, se sumaron los factores, ¿no? La vieja escuela de mi papá y esta circunstancia ineludible que además te digo, me daban ganas de hacer el asado, me daban ganas de hacer el fuego. Es un momento que me gusta, que lo disfruto. ¿Debutaste con una nota sobre Frankenstein? Sí, es cierto. Mirá lo que me traes a la memoria. Altri Tempi, en una revista de Casa Tía, ¿puede ser? Sí. Que era la cadena de supermercados. Se llamaba Tías y Tíos la revista. Ajá. Fue mi primer laburo como periodista. Yo tengo registrado que debutaste con 2 notas. Una guía turística de Buenos Aires, que bueno, está bien. Pero la verdad es que una nota sobre Frankenstein para debutar me llamó la atención. O sea... A mí también. Además te voy a decir lo que me pasaba en esa época, que era... Yo era muy chica y estaba recién empezando la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y tampoco sabía lo que quería. No estaba segura de si quería ser periodista. Pero se me presentó esta posibilidad laboral por una conocida, viste, por unos contactos, como uno va siempre buscando los primeros trabajos. Y lo que sí sabía era que me gustaba escribir. Pero tenía una noción equivocada de lo que era escribir una nota, porque no sabía escribir una nota. Sabía escribir un cuento, sabía escribir una monografía, sabía escribir un ensayo por ahí, y hasta ahí, porque recién empezaba. Y la verdad que esta primera experiencia fue escribir una guía turística de Buenos Aires, que te puede sonar a la pavada más grande del mundo. Para mí fue una epopeya, porque no sabía cómo se hacía. No sabía que era algo tan simple como juntar datos de lugares y hacer una listita. Era eso, pero yo no lo tenía claro. La nota de Frankenstein me dio un poco más de vuelo, por lo que estoy recordando ahora que me traes este tema a la memoria, porque por ahí, o sea, porque rozaba más lo que yo mi mundo conocido, que era más el de la literatura, el de otro tipo de escritura, ¿no? Es una de las especialistas en temas judiciales más importantes de nuestro periodismo. Es la autora de la historia secreta de la Corte Suprema. Es Irina Hauser y hoy contará quién es. Cuando empezás en página, ¿empezás en judiciales derechos? Sí. No, yo entré con una pasantía. En el 97. A página, sí. Entré en el 96, hice la pasantía. Y en el 97 Y en el 97 me efectivizaron. Fui bastante afortunada porque la mayor parte de la gente que entra como pasante no queda, ¿no? Y éramos la primera camada de pasantes de la UBA. La pasantía la hice en Sociedad, que viene a ser como información general, y escribía notas que por ahí tenían más que ver con el mundo que para mí era conocido dentro del periodismo, que era el de las notas de quizá con testimonios, viste, notas que contaban experiencias de vida o fenómenos sociales. Sociedad. Algunas cosas de policiales, más que nada eran ese tipo de notas, tendencias de moda, que además nadie escribía de moda o de cosas urbanas, ¿no? De fenómenos urbanos, que eran temas que nadie agarraba, y me acuerdo que mi editora era Sandra Russo y que de pronto, bueno, ella se enganchó con esto que yo traía y bueno,
lo explotamos bastante. ¿Y judiciales cuándo empiezan? Judiciales, mira, después de Sociedad, en realidad, cuando yo entré al diario como redactora, en realidad entré como editora, porque entré a fundar la sección de universidad. Esa fue la puertita que se abrió para mí, y armé esa sección y estuve casi un año con eso, y después hubo un éxodo masivo de gente en política, cuando abrió la revista, que era 21 en ese momento, 23 después, y el diario, la primera versión del diario Perfil, se empezaron a disputar mi presencia algunos editores, y Mario Weinfeld me convocó. Y ahí es cuando empecé a escribir sobre los judiciales, todo muy muy de casualidad, porque era un nicho que había y que nadie lo estaba cubriendo. Nadie quería agarrar la Corte Suprema, por ejemplo. Porque se ve que era un tema intimidante y... ¿Era? No, por supuesto, nadie lo quiere. O sea, es un tema del que nadie quiere escribir nunca. En el caso particular de Página estaba la presencia, además imponente, de Horacio Berbisky. La persona que más domina esos temas siempre, que escribió Hacer la Corte, a quien todos admiramos. Y bueno, yo supongo que es un poco por eso también, que nadie lo quería hacer. Irina Hauser nació en Buenos Aires en 1971 y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Y a vos no te intimidó? Sí, mucho. ¿Y cómo te fuiste metiendo en ese mundo? ¿Cómo es, de lo que puedas contar? Sí, me costó un montonazo, porque... para que la gente lo aprenda bien, ¿estamos hablando de meterte en tribunales o de meterte directamente en la corte? Me metí en los dos lugares simultáneamente, sin tener ningún conocimiento de nada. ¿Cero? Cero, de leer el diario y hasta ahí, porque hasta ese momento me había interesado por otros temas. O sea, no leía en profundidad las noticias judiciales. Y me metí así, de sopetón, porque fue lo que me tocó. Y de todas maneras había algo que me entusiasmaba, que me resultaba un desafío, porque era claro que la agenda de los últimos años, la agenda más rica, con mayor impacto también en la agenda social misma, ¿no? Eran los temas los temas judiciales, o que tenían alguna arista investigativa, pero era, o sea, tribunales, que era el lugar donde terminaban todos los corruptos, ¿no? Venía con ese halo y con toda lo que nos dio la década menemista, ¿no? Entonces había algo de eso que me entusiasmaba, que decía, ay, bueno, qué bueno hacer esto que hacen otros a los que yo admiro, ¿no? O que hicieron otros a quienes yo admiré. De todas maneras, uno de los primeros lugares que tuve que ir físicamente fue la Corte. La Corte está en el cuarto piso del Palacio del famoso cuarto piso. Del famoso Palacio de Tribunales, famoso cuarto piso, que es un edificio que de por sí es impresionante, que entras y te da miedo. Te da miedo todo, o sea, la cantidad de gente que circula, la policía, la gente que mira de manera oblicua, los ascensores, todo es oscuro el edificio, es frío, tiene bueno, parece una película, la verdad. Y no sabía primero cómo hacer para contactarme con alguien en la Corte. Entonces, bueno, tuve que empezar a pedir un poco de ayuda entre algunos colegas y tuve alguna mano. No me resultó tan fácil y logré un primer off the record con un Supremo. Y ese fue el día que fui como, bueno, sabiendo voy a buscar algo o por lo menos a conocer a alguien. La verdad que entré con el pie izquierdo porque hay en el hall de tribunales hay un ascensor que es solo para los jueces, ¿no? Esto lo conté, me había olvidado, y de pronto cuando estaba escribiendo el libro que escribí sobre la Corte, me empecé a acordar de esas situaciones tan locas, ¿no? Tan delirantes. Hay un ascensor que, claro, uno después está tanto tiempo ahí que te olvidas que es el ascensor de los jueces, pero ese ascensor no puede entrar nadie que no sea juez.
Y yo corrí, lo único que vi fue un cartelito que decía Corte Suprema. Arriba decía exclusivo magistrados Corte Suprema, pero yo leí Corte Suprema y me mandé, y me gritó un policía, ¿no? Y me pegué un susto bárbaro, porque encima iba toda nerviosa a esa primera cita con alguien que para mí era ultra importante, bueno. Y el policía me gritó alto como si estuviera en una película, así como el lugar me parece escenográfico, todo lo que pasaba era acorde. Tras empezar como periodista en 1992, Irina escribió para las revistas El, Luna, Tres Puntos, Caras y Caretas, Avenida, Anfibia, y además colaboró en el portal Infojus Noticias de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas. A lo largo de todos estos años haciendo judiciales, vas acumulando experiencia, llegás al libro, el libro es lo supremo, claro. Contás que elegiste el título en parte por algo de lo que acabas de relatar, que tiene que ver con cómo vos tenías que superar con vos misma esa cosa intimidatoria de esa gente con mucho poder. Y si tengo bien el dato, también lo pones al título en alusión o jugando con esto de Los Soprano, ¿no? Si esto es cierto, uno a Los Soprano inmediatamente, más que con una familia, los asocia con lo que son, con una familia y básicamente con una mafia. A mí en alguna medida me llamó la atención cuando vi que habías afirmado eso. Y me pregunto, ¿cuánto pensaste antes o durante la escritura de semejante historia de la Corte Suprema, cuánto pensaste en lo que ese libro te podía llegar a costar, políticamente, personalmente, de gente en la Corte que se podía encabronar y no darte más ni siquiera un off? El título, Los Supremos, es un nombre que yo les doy a los jueces de la Corte desde hace mucho tiempo, sí, que tuvo que ver también con esta dificultad inicial que tenía de acceder a la información. Entonces, como me costaba a veces acceder y tener por ahí tantas primicias como los grandes diarios, yo jugaba con lo que escribía. Entonces los empecé a llamar Los Supremos en esa búsqueda, ¿no? Creo que muy inconsciente, porque eran mis primeros pasos en la Corte. Yo no sé si hoy lo haría. Ajá. Yo sigo poniendo Los Supremos, sí, pero no sé si se me ocurriría con la misma frescura que se me impuso en ese entonces. Que incluso mis colegas de la sala de periodistas de tribunales me cargaban y me decían, o sea, como que yo estaba loca, ¿no? Que era algo muy irreverente decirle Los Supremos. Yo entraba por ahí a la sala de periodistas a saludar y me decían, ahí vienen Los Supremos, ¿no? Pero me lo decían como, mirá lo que está diciendo. Y quedó, y con el tiempo lo empezaron a usar otros. Uh-huh. Entonces yo con esa, al empezar a verlo en otras notas, o que otros colegas lo empezaron a decir con ironía en las radios o como fuere, dije, bueno, algo de esto, o sea, tan errada no estoy, ¿no? Y siempre me parecieron personas, los jueces de la Corte, que realmente tienen una ambición muy grande y un poder extremo, quizá el más grande de los poderes, en relación a cualquier decisión política, económica, de lo que sea. Y me fui autoconvenciendo de que son supremos. Lo de Los Sopranos nunca se me había ocurrido. Yo no había hecho esa asociación. Cuando estaba charlando la tapa del libro con mi editora, con los que hacen el arte en la editorial, a ellos lo primero que se les ocurrió... Los Sopranos. Sí, pero además porque armaron una imagen donde ponían a todos los jueces juntos, a todos desde el 2003 hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, vos veías una familia y quedaba perfecto, o sea, Los Sopranos y la tipografía, Los Supremos y la tipografía de Los Sopranos quedaba a la perfección. Y en definitiva, o sea, yo no puedo decir que los jueces de la Corte sean una mafia, digamos, ¿no? No, y si lo pensás tampoco supongo que lo dirías. No. Pero sí que les encuentro elementos que son alusivos al funcionamiento de la familia. Aparte de la familia, el Poder Judicial es una familia.
es una familia. Congénuo es lo mismo que quitando. Bueno, pero, a ver, lo digo irónicamente, pero sí que es una familia. La familia judicial no es no es un nombre que se puso en broma. Cuando se habla de la familia judicial es porque el modo en que se ha constituido el Poder Judicial en nuestro país es por portación de apellido, es por portación de amigos, es por... es dinástico, digamos. Es dinástico. En sentido es dinástico. Sí, devolución de favores, pero te vas a encontrar con repeticiones de apellidos, además de apellidos de alcurnia, ¿no? En muchos casos. No me suele gustar pedir calificaciones o graderíos porque siempre me parece que suena a esas preguntas tipo, si tuvieras que ser planta, ¿qué planta serías? pero ponele que de 1 a 10, sí, aunque sea como una concesión, le tuvieras que poner un número a lo largo de tantos años ya de seguir al Poder Judicial y a la Corte en particular, pero digamos a tribunales. Sí. ¿Qué número le pones, esto decía, a cuánto publicás y cuánto te tenés que guardar? La verdad es que publico el 99,9% de lo que sé. En general publico mucho de lo que sé. No soy de guardarme. ¿Crees que eso es porque estás en un diario como Página o porque te hiciste un nombre que más allá del lugar en el que estés hace que no te puedan joder demasiado? Las dos cosas. Es una combinación de cosas. Vos me preguntabas antes si tuve temor de que se me cerraran puertas, que hubiera gente que no me atendiera más. Y la verdad es que lo que me venía pasando es que se me venían complicando algunos vínculos con personajes de la corte, porque nunca fui condescendiente con lo que escucho. Es decir, si viene alguien y me cuenta algo porque quiere que se diga de determinada manera, ¿no? Porque sí, una de las cosas que pasan mucho es esa, ¿no? Que vienen y te cuentan una noticia. Con la idea de que va a ser publicada de esa manera. De que va a ser publicada de una manera. Pero uno tiene que tener en cuenta que la Corte Suprema es un órgano colegiado. Ahora son 5, ¿no? Antes eran más todavía. Imagínate cuántas cabezas hay ahí, cuántos puntos de vista. Y a eso súmale que hubo un momento en que la información en la Corte empezó a quedar muy centralizada, ¿no? Si sos un poco fiaca, te quedás con la información que te daba ese que centralizaba la información. Uh-huh. Si dudás y desconfías, empezás a buscar por otro lado. Yo soy medio desconfiada por naturaleza. Siempre funciona así. Y nunca me quedé con lo primero que me decían ni con el modo que me lo decían. Entonces, cuando desde la Corte se empezó a intentar transmitir las informaciones de una única manera, con un único punto de vista, y yo me daba cuenta que ahí había otra cocina, yo iba a buscar lo que pasaba. Y esto ya desde antes del libro me empezó a traer algún costo con determinadas personas. Hablemos de costos. Por ejemplo, en Los restos de la Corte, que es el artículo en Anfibia que te vale el premio, ¿correcto? Sí. Leemos, que fue un poco la antesala de este los libro, Supremos. ¿no? Vos escribís, en 2010 empezaron a visitar a Lorenzetti empresarios potentados. Uh-huh. Llegaban al Palacio de Tribunales de incógnito, entraban por una puerta lateral que lleva a la alcaidía, donde están los detenidos en el subsuelo. De allí tomaban el ascensor al 4º piso. Lo alentaban, los potentados, a Lorenzetti a hacer política. El principal sponsor de esa idea fue Gerardo Bertheim, ligado a Telecom, La Caja y los negocios agropecuarios. Pero, agregás, la presencia de Héctor Mañeto, el CEO de Clarín, desnudó el lobby contra la ley de medios. Ya que hablabas de cocina, uno piensa en la impresión inmediata de un lector, en este caso de un oyente que no haya leído el libro, respecto de cuál es la cocina antes de escribir, por ejemplo, un párrafo como este. La cocina es, ¿cuánto me va a costar a mí hablar así de Lorenzetti? Ni siquiera estoy hablando de un costo de riesgo personal en algún sentido complicado, mafioso, pero sí en términos de, y capaz que no te da más información, y capaz que se baja una línea de no darte más pelotas, ¿entiende? Sí.
¿Lo pensaste? Sí, lo pensé mucho y te reitero, me parecía que no podía perder más escribiendo esto que lo que ya había perdido, si es que había perdido, o el modo en que estaban mis vínculos con determinados personajes de la corte, como Lorenzetti, ¿no? No me la agarro en particular con Lorenzetti, Sí. Simplemente lo tomé como ejemplo. No, igual es importante lo que decís, ¿sabes por qué? Porque la Corte hizo una transformación que fue muy importante en materia de comunicación. Porque bueno, en los 90 se decía esto de que los jueces hablan por sus sentencias, y efectivamente muchos lo hacían, ¿no? Por ahí los más habladores con la prensa eran los de Comodoro Pi. Pero había una gran idea instalada de que los jueces no tenían que hablar con periodistas. Y en la Corte era muy, muy curioso porque yo esto lo fui entendiendo con el correr del tiempo, cuando iba recorriendo los pasillos, ¿no? Vos te vas enterando porque te encontrás con tus colegas, el cuarto piso es grande pero no tanto, y yo en un momento me di cuenta que los jueces de la época de la mayoría automática se repartían los diarios. El menemismo. Claro. Se repartían los diarios. Los medios. Uno atendía a La Nación, otro atendía a Clarín, a alguna agencia, por ahí alguno atendía... A mí me atendía alguno, también. Bueno, pero ¿qué pasaba? No había, o sea, se ve que esto era un acuerdo entre ellos, sabían lo que iban a contar cada uno y ahí quedaba la cosa. Pero no había un canal de comunicación con la sociedad. Y pensándonos también a los periodistas como muchas veces traductores de lo que pasa dentro del mundo judicial, ¿no? Cuando cambió la Corte, después de aquella famosa cadena nacional de Néstor, sí, donde llamó al Congreso a que tomara medidas y que avanzara contra los jueces del menemismo, y se constituye la nueva Corte, el que primero empieza a instituir un cambio de comunicación es Enrique Petracchi, que no era de los nuevos. Uh-huh. Pero a Petracchi se le armó una especie de pulseada de poder con los nuevos y sobre todo con Lorenzetti, y lo terminan desbancando. Uh-huh. Y Lorenzetti entendió perfectamente que era importante abrir un canal que de alguna manera fuera la voz oficial de la Corte y que no pareciera que la Corte ocultaba sus fallos, ¿no? Que era la sensación que reinaba hasta ese momento. Y empezó a emitir una suerte de comunicados de prensa de manera más frecuente. Antes lo que había era una oficinita de comunicación que eran dos señoras que vos abrías la puerta y estaban tomando el té. Así, y que si hacían un comunicado de prensa era obviamente para ocultar la realidad, no para contar nada, ni explicar nada. Y Lorenzetti se empezó a ocupar él mismo de explicar los fallos y ya a esta altura es conocido que todos los martes hacía una reunión con periodistas, ¿no? En su momento no lo decíamos porque era un off the record, pero ahora no lo hace más. Tiene que ver con el devenir de la Corte, no con que no quiera. Claro, y lo que a mí sí me fue pasando es que yo iba por ahí a escuchar lo que decía Lorenzetti o me encontraba con un comunicado de la Corte. Me facilitaba la tarea por un lado, pero por otro yo decía, no, acá falta algo. O sea, siempre me parecía que faltaba algo. Y las más de las veces buscando y algo de razón tenía, ¿no? Y yo creo que esto resulta un poco irritante. Y me fui buscando otros contactos, ¿no? Que no siempre son las primeras líneas. Periodista, autora de Los Supremos, la historia secreta de la Corte desde 2003. Irina Hauser, decime quién sos vos. ¿Es cierto que mayoritariamente los jueces, no hablo de la Corte solamente, laburan para la prensa? ¿Fallan para la prensa? ¿Fallan de acuerdo al humor popular o a lo que sienten como tal cosa? Sí, en los temas que ellos mismos imponen muchas veces, porque la agenda a veces la instalan los propios jueces, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de estos tribunales, de la Corte Suprema, de los tribunales federales, del fuero contencioso administrativo, que es el que tiene los juicios del Estado. Sí, me da toda la impresión de que resuelven de acuerdo al humor social, de acuerdo al momento político.
pensando en los titulares de los diarios. Lorenzetti desarrolló una habilidad extraordinaria para satisfacer a todas las audiencias. Entonces vos ibas y lo escuchabas a Lorenzetti dando un discurso. Si lo querías escuchar bien, digamos, positivamente, cada uno, cada diario, cada medio, cada ser humano se llevaba su título. Hay que lograr eso, ¿eh? Muy habilidoso. Es un hombre que tiene una capacidad de oratoria muy, muy grande. Lo que sucede es que cuando lo empezás a escuchar más seguido, te das cuenta que repite mucho, que su estrategia es esa, la repetición, y que va agregando de tanto en tanto algún concepto nuevo o de acuerdo al contexto político, va eligiendo un concepto. Tampoco es que elige 100, elige 2 y hace que se instalen. Fue el año pasado cuando Irina publicó su primer libro, Los Supremos, la historia secreta de la Corte Suprema desde 2003 a la actualidad. Recibió el premio Periodismo de Profundidad de FOPEA por un artículo, Los restos de la Corte, que se publicó en Anfibia en 2015, y también ganó el Revelación Periodística en Radio, de Radio Nacional, en 2013. Cuando pensás en la Corte, y como para ir redondeando esta parte de la nota, la Corte del 2003, la Corte de Oro, la Corte que todo el mundo elogiaba, cuando pensás en Zaffaroni, en Argibay, ¿lo haces con melancolía, pensando en lo melanco como cuestión de eso no vuelve más? Sí, no vuelve más. No, y si vuelve va a tardar mucho. Estamos muy lejos de una corte de tan alta calidad. De calidad, de tanta calidad y a la vez de individuos tan distintos uno del otro, que se trataban con respeto, que trataron de buscar consensos en algunos temas muy importantes para el país, como la posibilidad de reabrir los juicios de lesa humanidad, ¿no? Que tuvieron honestidad intelectual, me parece, en la manera de escribir sus sentencias. A mí lo que me pasaba era que en general me agradaban las sentencias de aquella corte y era, voy a escribir puros elogios, ¿no? Como, ¿eso es noticia? ¿Escribir elogios? Y sí, era noticia. También era noticia porque se estaba desandando un camino desastroso a nivel jurídico y de una corte que había estado al servicio de las empresas y de determinados políticos, ¿no? Por eso también fue tan sorprendente cuando Lorenzetti empezó a tener esas reuniones que vos leías. Y bueno, uno a veces también idealiza a las personas y son personas. Eso también... de estar... Sí, lo que pasa es que en el caso de los jueces o juezas o juezas, es como que eso está exacerbado, ¿no? Sí. Me acuerdo que la otra vez lo hablaba con Félix Kraus, eso, acá en este mismo programa. Pensar en los jueces es como pensar en gente que no va al baño, que no se divierte, que, ¿entendés? Te quería hacer una pregunta acerca de eso, y es, ¿hasta qué punto es ese mundo tan hermético, tan viscoso, cuando lo transitas en el off the record, cuando cotidianamente vas a tribunales? ¿Es tan así o es una imagen para afuera? En la corte En general lo pregunto, no solo por la corte. No, es que la corte es un ámbito especial, y te diría que aunque uno sabe que, porque por ahí a mí me ha pasado de ir a ver a algunos jueces a la casa, y en la casa todos, en la casa andan en chancletas o zapatillas y son lo más parecido a un ser humano, pero en la corte te tienden la mano y te tratan de usted. Es como si entraran a la corte. ¿El mismo que de pronto te recibió en la casa? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿es extremo? Sí.
Sí, me pasó con... No importa. Sí, no voy a decir quién es, pero con una persona en particular que me quedé helada. Sí. ¿Qué te pasa si hasta ayer estabas con...? Claro, no, y en la corte es... No hasta ayer, perdón, me corrijo. En una escenografía te trata de una manera y en otra... Pero incluso hasta el punto, sí. Quizás eso sea lo sorprendente del tuteo o no. Sí. Y en la corte son todos elegantes, pacatos, nadie dice malas palabras. Cuando salen de la corte son personas. En otros ámbitos de tribunales me parece todo un poco más relajado. No me parece tan, qué sé yo, tan tradicional, ¿no? ¿En algún momento pensás que te vas a cansar de la esfera judicial? Siempre lo pienso. Estoy un poco cansada, pero no sé, me tengo como una especie de impulso permanente que no me detiene y que hace que siempre le vaya encontrando la vuelta. Para mí aparte un desafío grande de escribir de judiciales, además de volver claro lo que no es hacerlo de manera más o menos entretenida, ¿no? Y a mí me gusta escribir. Cuando escribís para un diario, a veces estás contrarreloj y eso no es tan posible, o no te sale como te gustaría, pero la posibilidad está, ¿no? Y esa exploración me gusta, porque... Y además esto creo que es una posibilidad que da Página 12 también, que yo escribo como me gusta escribir a mí, no con un molde del diario. El diario me acepta como soy, pero escribo como a mí me gusta y tengo la posibilidad de ir probando fórmulas distintas para contarte un fallo o para contarte un chusmerío de tribunales. Cuando empezaste a despuntar el tema del canto, ¿se te cruzó? ¿Podía haber un contraste con algún tipo de costo para vos entre lo que se supone es la periodista seria que escribe de judiciales, etcétera, con qué bicho le picó a esta que se pone a cantar profesional sí, o semiprofesionalmente? ¿Te pasó eso? Es un poco inevitable y hay gente que te mira raro, pero lo que pasa que a mí siempre me gustó cantar, no es algo que se me antojó de grande. Sí. De chiquita cantaste algún jingle incluso. Sí, canté unos jingles de manera accidental para la tele y la radio. Y me gustaba mucho cantar. Y tocaba la guitarra. La voz de los fogones, bueno, todo eso. Pero hasta ahí ponele que era hobby. Claro. Gusto y punto. La otra es que te hagan notas como cantante, que te manijeen, que te hagan chivos. Y esta es la que escribió Los Supremos. Esto es lo que... Te voy a decir más, y lo comparto en voz alta. Yo creo que más entre la gente del palo rige el prejuicio. ¿Sabes vos? Es posible. Pará, loca, ¿qué haces? ¿Sos de izquierda o de centroizquierda o progre? Premiada, investigadora del tema de la corte y te pones a cantar. Sí. O sos una cosa o sos la otra. O sos una cosa o sos la otra. Sí. Por eso te pregunté cómo lo llevaste a eso. Si te costó decidirlo, porque supongo que lo llevas bien. A mí lo que me pasa con la música es que siempre me dio mucho deseo poder desarrollarlo. Y mientras estaba estudiando en la facultad, que además trabajaba mucho, por esto de que empecé a conseguir trabajos acá, allá, bueno, no tuve posibilidad de hacerlo, ¿no? No tenía tiempo material. Y siempre era mi tema pendiente, era mi asignatura pendiente, siempre. Y entonces yo decía, bueno, cuando termine la facultad me voy a poner a estudiar canto. Uh-huh. Y bueno, y cumplí. Y cuando me puse a estudiar canto, me entusiasmé un montón. Porque además me enganché con un grupo, o sea, no empecé a tomar clases individuales. Y me potenció mucho, qué sé yo, las ganas de... Estaba bueno que te escuchen otros, no cantar solo en tu casa o para tus amigos, ¿no? Uh-huh. Y fue una experiencia muy, muy rica, pero lo que me pasaba era que me iba, ese deseo que te digo, iba creciendo porque
Porque de pronto dije, no, pero yo también quiero escribir una canción. O sea, tenía muchas ganas de más, y más, y más, y más. Y esto me empezó a pasar, esto fue en el año 98, que habré empezado a estudiar seriamente. Me llevó unos años ver cómo podía hacer una canción, ¿no? Porque no tenía ni la menor idea. Además, yo no sé música, ¿no? No es que sé leer música, sé leer lo básico, pero no me dediqué. Entonces, no sé. Pero tengo oído, puedo tararear una melodía, o sea, puedo inventar una melodía. En una oportunidad, cuando nació mi hija mayor, en el año 2005, que me tomé una licencia de unos meses, más de 3, dije, bueno, a ver qué puedo hacer en este tiempo, ¿no? Y encontré que Rosario Blefari daba un curso de composición, uh-huh, y me recontraenganché porque además vi que me resultaba fácil, que tenía un montón de recursos, ¿no? Y que por ahí a algunos le parecen una porquería mis canciones, pero encontré esa posibilidad y fue todo un hallazgo. Y además lo que me di cuenta es que la escritura periodística te encorseta un poco. Está bien, yo tuve la posibilidad de hacer un libro, le das rienda suelta a todo y desplegás la escritura, la creatividad, la información que tenés, todo. Pero la canción tiene algo de poesía. Empecé a liberar otras palabras y otra forma de decir que no la puedo liberar con el periodismo, ¿no? Y me dio mucha alegría. Y la verdad que no, qué sé yo, ahora ya no me importa nada lo que piensen. No, yo lo disfruto un montón y me pasó en la experiencia de armar finalmente espectáculos, uh-huh, con mezcla de mis canciones y otras que no son mías, que son prestadas, de percibir que los que me venían a escuchar disfrutaban un montón también. Y es una sensación muy placentera, muy linda, muy linda. La decisión de despuntar otro vicio, el de incorporar clases de canto, fue en 1999. Presentó espectáculos en los que cantó rock, pop, jazz, canciones españolas y hasta se animó a su propio show, que se identificó como Sacate Todo. ¿Y cómo te resultó o cuánto te llevó? ¿Cómo te resultó, no? Porque a esta altura se supone que bien por propio peso del tiempo que te lleva, del tiempo que llevas haciéndolo. ¿Cómo te resultó, no el paso, porque no es que dejaste una cosa o un área por la otra, sino la complementación entre escribir y la radio? Alguna vez me parece que declaraste que le tenías miedo a la radio. Miedo a trabarte, miedo Mirá, le tenía miedo a hablar en general. Yo tenía un examen oral en la facultad y me moría de miedo. Y por ahí postergaba ir a dar el examen porque tenía miedo de hablar. Y el canto también me ayudó a lidiar con eso. Porque fue como el escalón previo a... Fue el primer paso de enfrentar un micrófono, ¿no? Pensando en la radio. Pero de expresar frente a otros algo, ¿no? Con la voz. Mi primer miedo fue ese, ir a hablar, rendir un examen oral. Que encima en Ciencias de la Comunicación, que es la carrera que estudié yo, todos finales orales. Yo decía, esto es una tortura diseñada para mí. Y las primeras veces que canté, me daba miedo hablar, pero me ponía a cantar y estaba feliz, ¿no? Entonces fue como una transición. Y es cierto que lo que me pasaba las primeras veces cuando tuve la posibilidad de empezar a hacer radio, que además también formaba parte del universo de mis deseos, así como cantar. ¿La radio? La radio, sí. Le tenía un temor importante, pero estaba en el campo de mis deseos. Y sí, tenía miedo de trabarme, tenía miedo de no poder sintetizar, de no poder ser precisa, de que no se entienda mis ideas, de
eso, de ser un cachivache al micrófono. Y bueno, y se me fue pasando. Pero sí, tenía mucho miedo. También porque uno cuando escribe, bueno, tenés un tiempo para decantar las ideas, que a veces cuando escribís una nota por día no tenés mucho tiempo, pero tenés un margen. Sí. Es un mínimo margen de decantación, ¿viste? Para la cabeza y para la selección de las palabras, para resumir un concepto. Bueno, yo tenía miedo de ese salto, ¿no? Irina es docente de periodismo especializado en géneros y experiencias. Eso es en la Maestría de Periodismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Hay, dentro de lo judicial que manejás, un área que te guste en particular? Me gusta, más que nada, cuando puedo escribir sobre casos o historias, me encuentro con historias de gente común, uh-huh. Gente a la que le pasó algo, que por ahí no es, curiosamente no es lo más político, pero a veces son casos que sí tienen alguna arista política, no sé. Una mujer que dormía en la calle y que terminan declarando el derecho a la vivienda por ella, por ejemplo, ¿no? Hay una idea de que, bueno, que siempre la hablábamos con Cristian Alarcón, el colega, uh-huh. Que es esto de que detrás de los expedientes hay personas, en todos los expedientes, ¿no? Hay seres humanos, no solo jueces, sino que son personas, son historias. Y a mí me gusta acceder a esas historias, historias de vida, ¿no? Que a veces son tragedias y a veces no. Y a la vez de esto, lo que con el tiempo, y creo que haciendo el libro de los Supremos me pude rescatar este concepto, es que, bueno, que uno puede encontrar esas historias en todas partes, ¿no? Que por ahí algunas te conmueven más, como una persona que consigue finalmente un derecho que le reconozcan un derecho que reclama, ¿no? Después de una situación muy trágica o dolorosa. Pero bueno, buscar todas esas historias ocultas de seres humanos detrás del rígido mundo judicial es algo que me gusta. La característica de los fallos en términos de cómo están redactados, uno podría pensar particularmente en la Corte, yo creo que no, en todo caso aclarámelo. Ese lenguaje críptico, cerrado, ¿cuánto tiene de característica per se de un área que finalmente es propia de la necesidad de ser muy puntual técnicamente, jurídicamente, demostrar que la escritura, la sintaxis complicada se relaciona con el ser preciso, aunque esto pueda parecer un contrasentido, y mostrar autoridad a través de eso, y cuánto no es inocente políticamente? No es inocente. No es inocente políticamente. Hay mucho de tradición en el lenguaje judicial, pero creo que también hay la imposición de una barrera. Cuando se exalta tanto este concepto del acceso a la justicia, ¿de qué estamos hablando? No solamente de la posibilidad de tener un tribunal cerca o alguien que te escuche, o sea, estamos hablando de la posibilidad de que se entienda... De que entiendas lo que fallan. Claro, lo que fallan, lo que dicen, lo que resuelven respecto de vos o de tu pariente o conocido. Y estamos ahora en un periodo donde todo este rediseño que yo te contaba de la comunicación de la Corte impactó un poco sobre el modo de redactar las sentencias, porque se empezó a instalar una idea buena de que hay que comunicarle a la sociedad para que entienda, digamos, ¿no? Esta cuestión de que se difunden los fallos en una página
institucional y que podés leerlo, tiene una finalidad. Que se puede llamar transparencia, pero se puede llamar también la posibilidad de acceso a lo que resuelven los jueces. Está bien, pero si pones el fallo tenés que poner algo que la gente entienda, ¿no? Lo que sucede es que yo sigo encontrando en algunas sentencias expresiones y palabras que vos no lo podés creer, que yo digo, o esto es a propósito, lo hacen para reírse de todos nosotros. Eso ya sería perversión. Sí, pero puede ser. Yo pienso que algunos jueces tienen la cabeza medio pervertida, realmente. Porque tienen un manejo del poder así extremo. Y gozan de eso. Pero poner palabras como desinsacular. ¿Desinsacular? ¿Qué quiere decir desinsacular? ¿No sabes? No, además suena... Sacar del saco, sortear. Cuando sorteas una causa, cuando mandas algo a sorteo, entonces se manda a desinsacular una causa. A ver, ¿a qué juez le toca? ¿Qué necesidad? ¿No es más fácil decir sorteo? La nota debería terminar acá, pero termina con decime quién sos vos. Soy Irina Hauser, soy periodista, soy cantante, soy libre pensadora, soy madre de 2 hermosas niñas y soy corredora también, corro maratones. Eso. Irina Hauser.